Listo, muchachos, nuevamente tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Primera clase corresponde al curso de trigonometría, ¿ya? Vamos a hablar acerca de triángulo rectángulo, ¿ya? En primer lugar tenemos que saber pues la definición, ¿no? Se le llama triángulo rectángulo, o en pocas palabras, yo puedo decir que el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. ¿Ah? Es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Eso es lo que nosotros debemos de saber. ¿Ah? Es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Es decir, tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Yo tengo por aquí yo el ángulo recto, ¿no? El ángulo de 90 grados. Ya está. Dentro de este triángulo vamos a poner un ángulo cualquiera. Por ejemplo, por aquí voy a poner el ángulo alfa, ¿ya? Y le voy a colocar números. Por ejemplo, acá le pongo 20, acá le pongo 16 y por acá le voy a poner 12. Ahí está. 20, 12, 16. El día de hoy lo que nosotros debemos de aprender son las partes de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Voy a poner entonces por aquí. Las partes de un triángulo rectángulo, ¿cuáles son, profesor? Vamos a explicar. En primer lugar, vamos a aprender nosotros a reconocer quién es la hipotenusa. Eso es lo primero que tú debes de reconocer en un triángulo rectángulo. ¿Ah? ¿A qué se le llama o quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado que está frente al ángulo de 90 grados. Por ejemplo, aquí, yo tengo al ángulo de 90 grados. El que está frente al ángulo de 90 grados, a este lado nosotros le llamamos hipotenusa. ¿Ah? Y se reconoce con la letra H. Entonces yo voy a poner por aquí la hipotenusa para este triángulo vale 20. ¿Ah? 20. Ahí está. Entonces recuerda, la hipotenusa es el lado que está frente al ángulo de 90 grados. ¿Ah? Luego, segundo, ¿qué vamos a aprender? A ver, vamos a nosotros a reconocer el cateto opuesto. ¿Ah? El cateto opuesto. ¿A qué llamamos nosotros cateto opuesto? ¿O quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el lado que está frente al ángulo que te dan de dato. Por ejemplo, aquí, yo tengo por aquí el ángulo alfa. ¿Está bien? ¿Quién está frente al ángulo alfa? ¿Quién está? ¿Qué número es? ¿Qué número está frente al ángulo alfa? ¿Quién está frente al ángulo alfa? 16, profe. 16, profe. 16. Entonces, el que está frente al ángulo que te dan de dato, a ese lado le llamamos cateto opuesto. Entonces, en esta oportunidad, el cateto opuesto sería 16. Entonces, voy a poner por aquí. El cateto opuesto se reconoce con las letritas C, O, ¿no? Que significa cateto opuesto. Y por último, el que también vamos a aprender hoy es el cateto adyacente. Adyacente. ¿Ah? ¿Y a qué llamamos cateto adyacente? Es el lado que está sobrando. ¿Qué lado estaría sobrando aquí? ¿Cuál es el lado que está sobrando? El 12, ¿no, profesor? Este 12 es el que está sobrando. ¿Ya? Y a ese número que está sobrando, nosotros le llamamos cateto adyacente, más conocido como CA, ¿no? Cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente
en esta oportunidad vale 12. Ahí está. El cateto adyacente vale 2. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender en la primera parte de la clase. A reconocer quién es hipotenusa, quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿No? Listo. Copien por favor este primer ejemplo. Vamos. Les voy a dar un minuto para que puedan copiar en su blog. Colocan de título triángulo rectángulo, ¿ya? Copiamos por favor. Listo. Continuamos entonces. Empezamos. A ver. ¿Quién quiere participar? ¿Algún voluntario por allí? Joana, ya, a ver, Joana. En el primer triángulo, ¿quién sería la hipotenusa, Joana? 5. 5, claro que sí, ¿no? El lado que está frente al ángulo de 90 grados sería la hipotenusa, ¿no? Entonces aquí, la hipotenusa vale 5, ya está. El cateto opuesto, Joana, ¿quién es? El 3. El 3, ¿por qué el 3? Porque está frente a el Frente 90 grados. al ángulo, ¿no? El ángulo, sí, el ángulo. Perfecto, aquí está el ángulo. El que está frente al ángulo sería el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto vale 3. Y el que sobra, que es el número 4, sería el cateto adyacente, ¿no? Ya. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias, Joana. Angelita de la Cruz, a ver el Sí, siguiente. profe. ¿Quién es la hipotenusa, Angelita? 10. 10, ya está, claro que sí. El 10 es la hipotenusa porque está frente a Buen día, profesor. Perfecto. ¿Quién es el cateto opuesto? 8. 8. ¿Por qué el 8? El 8 es el cateto opuesto, ¿segura? A ver. El cateto opuesto es el que está frente al ángulo, ¿no? Aquí yo tengo el ángulo y el que está frente al ángulo sería el cateto opuesto. ¿Y quién está frente al ángulo? El número 6. Ya está. 6 sería el cateto opuesto. Y el que sobra sería el cateto adyacente. ¿Quién sería entonces el cateto adyacente? 8, ¿no? Ya está. Ya está, perfecto. Ahí tengo el cateto adyacente. Siguiente, Josué. ¿Quién es la hipotenusa, Josué, en el siguiente? 15. 15, claro que sí, ¿no? 15 porque está frente al ángulo de 90. Perfecto. ¿Quién es el cateto opuesto? 9. 9, perfecto. 9 porque 9 está frente al ángulo alfa, ¿no? 9, perfecto. Y el que sobra, que es 12, sería el cateto adyacente. Listo. De esta manera se desarrolla, se identifica las partes de un triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Listo? Copiamos, por favor. Listo, ahora sí. Escucho. Varón. ¿Quién es la hipotenusa de la pregunta 1? Es la C, profesor. La C. Por supuesto, ¿no? Porque la letra C está frente al ángulo de 90 grados. Perfecto. ¿Quién es el cateto opuesto, Aarón? Es la A, profesor. Ah, por supuesto, ¿no? El cateto opuesto es la letra A. ¿Por qué, profesor? Porque el cateto opuesto es el que está frente al ángulo de que me dan de dato, ¿no? Que es el ángulo alfa. Y el que sobra sería el cateto adyacente. ¿Quién sería entonces el cateto adyacente? B. B, profesor, B. Perfecto. Ahí. B, perfecto. Gonzalo quiere participar, entonces vamos con Gonzalo. Vamos con Gonzalo. A ver, Gonzalo, te escucho.
¿Quién es la hipotenusa en el número 2? ¿Quién es Gonzalo, la hipotenusa en la pregunta 2? La M, profe. ¿Cuál? La M. La N, ¿seguro? Sí, profe. A ver, ¿quién está frente al ángulo de 90 grados? A ver, vamos a ver. Profesor, mi compañero dijo la M, profesor. Mi compañero dijo M. ¿Quién está frente al ángulo de 90 grados? La letra P, ¿no? Entonces la letra P es la hipotenusa. Este de aquí es la hipotenusa. ¿Ah? Luego, el cateto opuesto sería el que está frente al ángulo, ¿no? Aquí yo tengo al ángulo tita. El que está frente a este ángulo sería el cateto opuesto, ¿no? Entonces, la letra M sería el cateto opuesto. Y el que sobra sería el cateto adyacente, que en este caso sería la letra N, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Y allí hemos resuelto, muchachos, la pregunta 1 y pregunta 2. Copiamos, por favor. 30 segundos para que puedan copiar. Vamos. Copiamos. Dariel, ahí está. Dariel. Pregunta número 3, Dariel. ¿Quién es la hipotenusa? P. ¿Quién? P. La P, por supuesto, la P porque es el que está frente al ángulo de 90 grados, ¿no? El cateto opuesto, ¿quién sería? M. M, claro que sí. La letra M porque es el que está frente al ángulo, ¿no? Aquí está el ángulo. El que está frente al ángulo sería el cateto opuesto, ¿no? Y el que sobra sería el cateto adyacente. ¿Quién sería entonces, Dariel, el cateto adyacente? N. N, por supuesto. Continuamos, seguimos. Siguiente. Dije a Fabricio. Fabricio, ¿está por allí, Fabricio? Sí, profe. A ver, Fabricio, ¿Se le escucha intercortar? es tu internet, yo se limita. A ver, Fabricio, te escuchamos, Fabricio. Pregunta número 4. ¿Quién es la hipotenusa? La ¿Cuál? ¿Cuál? Hipotenusa, ¿ah? hipotenusa es la B. 90 grados. A ver. El que está frente a 90 grados. ¿Quién es? ¿Quién sería? ¿La letra A? La letra C, ¿ya? La letra C. Ahora, seguimos. Siguiente. El cateto opuesto es el que está frente al ángulo que me da. ¿Quién sería entonces el cateto opuesto, Fabricio? La B. A ver, vamos a ver. No. La. Ah, el que está frente al ángulo que me dan de datos sería el cateto opuesto. Por lo tanto, adyacente es la B. la B. Muy bien. Perfecto. Continuamos, a ver. Alexandra. ¿Está Alexandra? Profesor, Alexandra, ¿está por allí? Sí, profesor. Y a ver, Alexandra, ¿quién es la hipotenusa en el número 5? ¿Quién es el que está frente al ángulo de 90 grados? ¿Quién es la hipotenusa? La M. La M, perfecto, la letra M, ya está. Ahora, el cateto opuesto es el que está frente al ángulo que me dan de dato. Entonces, ¿quién sería aquí el cateto opuesto? La Q. La Q, perfecto, la letra Q sería el cateto opuesto. Por lo tanto, ¿quién sería el cateto adyacente? La P. La P, perfecto. Ahí está, solucionado. Por allí lo
Han dicho también. Solucionado, muchachos, la pregunta 5. Vamos copiando, por favor.